Bienvenidos a Matemáticas sin Fronteras, mi nombre es Eduardo. Hoy vamos a hacer unas técnicas para elegir el delta adecuado dentro de la prueba de límites por definición. Muy bien. Vamos a poner algunas situaciones en las cuales necesitas tener técnica para elegir el valor de delta. Yo te voy a mostrar tres. Por ejemplo, va a haber algunas funciones, por ejemplo, como esta de acá. Vamos a ver, como esta de acá, ¿de acuerdo? Una función f, la cual de repente no está definida en este punto. ¿Ok? Hay funciones que no van a estar definidas en cierto punto. ¿Okay? Vamos a poner a esta función que tenga su abscisa. Vamos a ponerle una abscisa x sub 1. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer, para los casos que vamos a ver, lo que queremos analizar es esto. A ver, lo vamos a poner por aquí. Para los tres casos, yo voy a analizar el límite de la función cuando x tiende a x sub 0. Eso es lo que yo voy a querer analizar. Para ello necesito saber elegir el valor de delta. Entonces, vamos a suponer como que queremos analizar cuando x tiende a x sub 0. Voy a analizar, por ejemplo, aquí. Vamos a poner que x sub 0 está por acá. ¿De acuerdo? Entonces, como ya te había comentado, la elección del valor de delta es muy importante. Entonces, vamos a suponer que de repente un alumno o un profesor, como puede suceder en muchos casos, elige un valor de delta, pero elige un valor de delta demasiado grande. Por ejemplo, vamos a elegir un valor de delta para su lado derecho y un valor de delta para su lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar aquí es que vas a tener lo siguiente. Vamos a recordar a qué era igual esto. Vamos a poner, esto es igual a L, vamos a suponer. Sí, solo si. Vamos a poner para todo epsilon mayor a 0. Bueno, voy a poner toda la definición porque necesito explicar algunas cosas de aquí. Existe un delta mayor a 0 tal que para todo valor de x que pertenece al dominio de la función y además que cumpla la condición de que el valor absoluto de esta diferencia sea menor a delta, y todo, a partir de todo esto, se implica que el valor absoluto de f de x menos L sea menor a epsilon. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, para que nos salga el límite de esto, nos salga L, vamos a poner aquí también que esto es L. Ok, vamos a poner que este es L. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Como yo te había dicho, hay que tener cuidado con la elección de delta. Suponte que el delta lo escojas de este tamaño. Quiere decir que x, bueno, también voy a poner esta parte, que ya la habíamos hecho en el video anterior. Vamos a poner esta parte de aquí. Esto de acá no olvides que se deduce que x está entre x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta, además x diferente de x sub 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como el x debe estar entre estos, debe estar en un intervalo de esta naturaleza, entonces el x se va a mover desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Y esos x, aparte de estar en este intervalo, ¿dónde deben estar? En el dominio. Pero date cuenta, si la función no está definida aquí, quiere decir que cuando tú tomes dentro del intervalo de verde este punto, vas a entrar en problemas. ¿Por qué? Porque este punto no está en el dominio de la función. Y la definición te exige que, si bien es cierto, x debe estar en este intervalo, también x debe estar en el dominio de la función. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Tú estás tomando un intervalo, como te digo, un delta de este tamaño, y al tomar un delta de este tamaño estás entrando en un tipo de corrupción con el problema, ¿no?
¿Por qué? Porque en algún momento tú podrás tomar este punto y este punto no está en el dominio de la función. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que tomar el delta adecuado. No puedes tomar un delta así porque estarías, de cierto modo, involucrando a este punto, que es x1, que no está en el dominio de la función, porque ahí la función no está definida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar un delta adecuado, de tal manera que no involucre a este punto que no está en el dominio. ¿Por qué? Porque eso te exige la definición. Entonces, lo que se hace es tomar un delta, por ejemplo, vamos a tomar un delta de este tipo. Un delta evidentemente no tan grande. Si te das cuenta, la distancia de aquí, de este punto a este punto es, vamos a ponerle en valor absoluto, ¿de acuerdo? Esa es la distancia. Entonces, el delta que tú vas a elegir no debe ser de este tamaño, sino debe ser como la mitad de esa distancia. Al tener la mitad de esa distancia, ya no vas a involucrarte con el valor de x1, porque la mitad de esta distancia sería aproximadamente hasta acá. Por aquí tomas tu delta, por aquí tomas tu delta y trabajas tranquilamente. ¿Entiendes? Entonces, esa sería la primera recomendación cuando tienes un punto en la cual la función no está definida. El delta va a ser un medio de el valor absoluto de la diferencia entre el punto al que quieres analizar menos el punto donde no está definida la función. Esa es una primera recomendación. Una segunda recomendación, la vamos a hacer por aquí, es cuando tengo una función, ¿de acuerdo? Es cuando tengo igual una función y, por ejemplo, tengo que esta función, por ejemplo, trabaja con una asíntota, supongamos. Porque hay funciones que te puedes encontrar que tienen asíntotas. Vamos a suponer que la asíntota de esta situación sea x igual a x sub 2. Ya que con x1 ya trabajé, ahora voy a trabajar con x sub 2. Eso implica que esta ordenada sea x sub 2. ¿Y cómo sería la función? Pues la función vamos a dibujarla así. Algo así, por acá, algo así. Ya está. ¿Qué significa que sea asíntota? Significa que la función tampoco está definida en este punto. Entonces, ¿qué sucedería si x sub 0, que es el punto que me interesa analizar, qué pasaría si está, por ejemplo, por aquí, aquí? ¿Ok? ¿Y qué pasa si nuevamente alguien toma un delta demasiado grande? Por acá delta, ¿de acuerdo? Y empieza a trabajar. En algún momento recuerda que todos los que verifiquen esta condición, todos los x que verifiquen esta condición, sus imágenes deben existir, por lo menos. Entonces, si yo tomo todo este intervalo, quiere decir que todos los x que se encuentren acá deben tener por lo menos imagen. Pero te vas a encontrar en algún momento con el x sub 2, ¿cierto? Ya que estás tomando todo este intervalo abierto de acá hasta acá, evidentemente sin tomar el centro, todos estos puntos, sus imágenes deberían verificar. Y no solamente eso, sino que debe por lo menos tener imagen. Pero ¿qué pasa cuando tú te topes con el x sub 2? Estás considerando dentro de tu intervalo y eso no es posible. ¿Por qué? Porque x sub 2 no pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nuevamente hay que elegir el delta de manera adecuada. Hay que elegir un delta que no involucre a la asíntota, al x sub 2. Para ello, lo que hacemos es la misma técnica que la anterior, porque es una situación bastante parecida. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir igual un delta, vamos a ver acá, un delta que sea igual a un medio de la distancia que hay entre x sub 0, que es el punto donde estoy analizando, menos el valor de la asíntota. Eso sería. En este caso hemos puesto x sub 2. Ya está. Eso es lo que deberías tener en cuenta. ¿De acuerdo? Ya está. Y una última situación que te voy a presentar hoy día es esta. Por ejemplo, vamos a ver.
tenemos igual el eje Y, el eje X, vamos a poner una función aquí, así. Acá también. ¿Okay? Bueno, acá le voy a poner f también, no hay problema. Listo. Entonces, vamos a suponer ahora una función de este tipo y vamos a ver qué es lo que quiero que veas. Vamos a suponer que el dominio va a empezar a partir de acá, de aquí hacia la derecha. ¿Ok? A esta coordenada, a esta abscisa le voy a poner, por ejemplo, que es donde comienza la función, le voy a poner x sub 3. Ya he usado x sub 1 cuando la función no está definida en ese intervalo, he usado de x sub 2 cuando trabajo con asíntota, y ahora estoy usando x sub 3 como el punto, la abscisa de partida del dominio. ¿Ok? Entonces, ahora ¿qué hay que hacer? Pues vamos a elegir nuevamente nuestro x sub 0. Estamos analizando, no te olvides, estamos analizando esta situación, cuando x tiende a x sub 0. Entonces, todos los valores se están refiriendo a x sub 0. Entonces, ahora, nuevamente, viene el tema de la elección del valor de delta. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo no puedo elegir un valor de delta de este tamaño. La pregunta es ahora, ¿por qué? ¿Por qué, profe? Si acá el x sub 3 sí está definido dentro de la función, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con este punto de acá? O sea, es verdad, si tú trabajas con todo este intervalo, lo voy a poner acá abajito, si tú trabajas con todo este intervalo, sin el punto central que es el x sub 0, si tú trabajas con todos estos puntos, es verdad, para estos sí vas a encontrar imagen. Pero ¿qué pasa con este punto de acá en especial? Mira, ¿qué pasa con este punto? El dominio, si te das cuenta, te dije que parte desde acá. Pero ¿qué pasa con estos puntos de acá? Todos estos puntos de esta zona. Todos estos puntos de esta zona no están definidos en la función. Y la definición te exige que los valores de x que están en dicho intervalo tienen que también estar en el dominio. Y estos valores no están en el dominio ya de la función. Escapan del dominio. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que debes hacer? Nuevamente, tienes que saber elegir el valor de delta. ¿Cómo se elige? La misma situación, ¿no? Como dice acá, se calcula el tamaño que hay en estos dos y se toma la mitad. ¿De acuerdo? No te olvides que la mitad más o menos estaría trabajando por acá hasta por acá. Toda esa zona. Igual acá, tomas el tamaño que hay de x sub 2 a x sub 0 y la mitad de eso. Más o menos marcaría de acá hasta acá. Ahí estaría el intervalo. La misma situación aquí. ¿De acuerdo? Tomas la mitad, sería de acá hasta acá. Y el delta, pues ya lo conocemos. Es la mitad de la distancia que hay entre x sub 0 hacia x sub 3. Por eso ponemos valor absoluto. ¿Ok? Y esas serían las 3 recomendaciones que te puedo dar en cuanto a la elección del valor de delta. Ahora, sin embargo, ¿son las únicas? No, hay más. Por ejemplo, si deseas que suba un video adicional sobre esto, tendrías que, por ejemplo, comentar por ahí y te podría enseñar cómo trabajar cuando tengo máximo entero, que esto ya lo ven chicos de ingeniería o los de economía posiblemente. Y también, esta es una función y la función signo. Cómo afrontar problemas de este tipo. ¿De acuerdo? Eso sería todo por hoy. En el video anterior te había comentado que la elección del delta, igual, por ejemplo, si lo haces de un valor bastante pequeño, por ejemplo, en este caso voy a elegir de este modo, no te garantiza que este delta sea un delta adecuado. Por eso es que en este video te estoy enseñando técnicas para elegir. Por ejemplo, uno de repente elige un delta de este modo, que es bastante pequeño. Sin embargo, puede haber funciones que me hagan ver el error de elegir un delta de este tipo. Por ejemplo, si tú eliges un delta de ese modo, ¿de acuerdo?
En la zona central debe estar el x sub 0. ¿Okay? Por aquí debe haber un tamaño 1 entre 2 a la 10. Entonces acá estaría x sub 0 más 1 entre 2 a la 10. Y por acá estaría x sub 0 menos 1 entre 2 a la 10. De repente alguien con poca experiencia pues cree que esto está bien, eligiendo un valor de delta bastante pequeño como ese. Sin embargo, ahora te voy a probar que ese tipo de elecciones pueden llevarte al error. ¿De acuerdo? Muy bien. Supuestamente tú trabajas con todos estos valores, ¿no? Esto que estoy señalando acá no es otra cosa que esta parte. Acá vamos a poner 1 entre 2 a la 10, que es el valor de delta que arbitrariamente tú estás eligiendo. De repente pensando que como es muy pequeño, pues va a estar bien. ¿Ok? Entonces vamos a ver, voy a mostrarte una función, mejor dicho, que te va a llevar a la realidad de las cosas. Por ejemplo, esta función es bastante inocente. Por ejemplo, es de este modo. ¿Ok? Es una función sencilla, ¿de acuerdo? Vamos a ver, es una función bien sencilla. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Si te das cuenta, la parte de abajo no puede ser 0. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Hay que hacer una pequeña resolución, ¿no? 2 por x menos x sub 0 menos 1 debe ser distinto de 0, porque en una fracción el denominador no puede ser 0. Hay que resolver. Menos 1 pasa al otro lado como 1. Bueno, vamos a resolver poco a poco. Acá sería x menos x sub 0. El 2 a la 20 que está multiplicando pasa dividiendo. Y el x sub 0 pasa sumando. O sea, x debe ser distinto de x sub 0 más 1 entre 2 a la 20. ¿Ya está? Listo. Entonces, mira, te estoy poniendo una función donde el x no puede tomar este valor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Si bien es cierto, todo este tamaño vale el valor de delta, que es 1 entre 2 a la 10. Si esto lo divides entre 2, encontrarás que esto de acá vale 1 entre 2 a la 20. Divídela entre 2 y vas a encontrar este valor. ¿Qué quiere decir eso? Que te estoy encontrando con esta función un valor de x, que el x no puede tomar este punto. ¿Y ese punto dónde estaría? Sería x sub 0 más 1 entre 2 a la 20. Vamos a ponerlo bien. Ok. X sub 0 más 1 entre 2 a la 20 es este punto. Entonces, ¿qué está pasando? Tú has elegido un delta bastante pequeño y confiado de repente estás trabajando sobre este intervalo, ¿no? Verificando la condición, pero te comento que como no lo has elegido con alguna técnica o algún argumento, no hay un argumento, solamente has visto que sea muy pequeño nada más, te he encontrado una función donde x es justamente este punto, que no lo puede tomar. Se supone que tú, habiendo tomado de esta manera, puedes tomar cualquiera de estos valores de aquí. Pero yo, al encontrarte esta función, ya con esto contradigo la forma en que tú has optado por elegir el valor de delta, sin ningún método y posiblemente hasta sin ningún argumento. ¿Ok? Hay que tener cuidado entonces en la elección del delta. Muy bien, eso sería todo por hoy. Que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video.